En esta nuestra sexta sesión del Diplomado de Inteligencia Estratégica aplicada a los conflictos sociales, trataremos acerca del tema vinculado a la prospectiva. Para el desarrollo de esta sesión, incidiremos de manera didáctica sobre la naturaleza, las conceptualizaciones y la aplicación de la prospectiva en la vida cotidiana y en el desarrollo de los países. En primer término, tendríamos que definir de manera puntual qué es lo que se entiende por prospectiva. El término prospectiva está conceptualizado en el diccionario de la Real Academia como conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o predecir el futuro en una determinada materia. Por otro lado, desde un punto de vista semántico, es decir, del significado, podemos advertir que dicho vocablo proviene del término en latín propicere, que no es otra cosa que ver adelante, ver a lo lejos, ver a todos los lados, a lo largo, a lo ancho, es decir, tener una visión amplia. Conceptualmente diremos que la perspectiva es lo que concierne al porvenir, es decir, a lo que está delante de nosotros, lo que concierne a la inteligencia cuando está orientada hacia el futuro. La perspectiva, dentro de una conceptualización planteada por la guía Foren de la Unión Europea, sostiene que es un proceso sistemático y participativo para recopilar conocimiento sobre el futuro y para construir visiones a medio y largo plazo con el objetivo de informar sobre las decisiones que han de tomarse en el presente y movilizar acciones conjuntas. Modernamente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejor conocida por sus siglas de OCDE, plantea que son las tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios económicos y o sociales. Por otro lado, existe la dicotomía entre definir a la prospectiva y a la inteligencia, en este caso específico, sobre el hecho de que sean ciencias o sean consideradas disciplinas científicas. Al respecto, Eduardo Balbi y María Fabiana Crespo plantean brevemente una hipótesis acerca de esta digresión. Ambos campos del conocimiento son claramente disciplinas científicas, pero no son, y creemos que nunca lo serán, una ciencia. En esta hipótesis ubicamos a la prospectiva y a la inteligencia dentro del campo de las ciencias sociales y con características y propiedades científicas sin que por ello se las pueda considerar de manera puntual una ciencia. Es decir, la prospectiva y la inteligencia tienen rasgos científicos por cuanto utilizan una metodología propia de las ciencias sociales, pero no están consideradas como tales, sino como disciplinas. Por otro lado, dentro de la conceptualización en torno al llamado tecnolento prospectiva, existen diferentes consideraciones que varían de acuerdo al idioma. Es así que en francés se definiría como prospective, en inglés como foresight y en portugués como prospecção. En ese sentido, diremos que la prospectiva es una disciplina para el desarrollo sostenible de sistemas sociales que permiten comprender, de entender, de asimilar de una manera más convincente una determinada situación, identificando tendencias futuras y analizando el impacto del desarrollo científico y tecnológico en la sociedad. Gaston Berger, un destacado estudioso francés, define la prospectiva como la ciencia que estudia el futuro
para comprenderlo y poder influir en él. Mientras que Frederick Pollack sostiene que es la imagen del futuro, the image of the future. Es decir, todas las sociedades contienen dentro de ellas mismas las imágenes sociales del futuro. Estas imágenes de futuro son escenarios o situaciones futuribles y por ello tienen enorme consecuencia para el futuro de cualquier sociedad y territorio. De manera anecdótica diremos que el actor norteamericano Woody Allen se refería al hecho que me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Y es precisamente la preocupación de la prospectiva para tratar de crear escenarios futuros, administrando la incertidumbre y sobre todo construyendo escenarios factibles. En otro sentido, Mario Bunge, el célebre y conocido epistemólogo argentino, sostiene que la inteligencia no puede basarse solamente en la intuición, es decir, en el instinto, en la conjetura o en la magia, sino que debe adoptar inexcusablemente, indefectiblemente una conducta científica, es decir, aplicar una metodología rigurosa, con la finalidad de poder contar con ciertas bases predictivas. Para ello será necesario disponer de métodos y técnicas que sean apropiados con la finalidad de respetar los caminos lógicos. En relación a los modelos de la prospectiva existen dos grandes escuelas, la norteamericana y la europea. Para la escuela norteamericana, la prospectiva está delineada por los estudios del futuro, los future studies, es decir, busca estudiar el futuro para conocerlo, y sus estudios están dirigidos a mejorar nuestro conocimiento sobre el futuro de manera específica. Mientras que para la escuela europea, la prospectiva o foresight busca comprender el futuro para influir en él, como bien lo plantea Gaston Berger, transformando la realidad y tomando decisiones desde ahora para llegar a un futuro deseado. Una disquisición que nos plantea el estudio de la inteligencia prospectiva es el análisis de las ideas claves. En ese sentido, la prospectiva es un elemento de apoyo a la decisión en el planeamiento estratégico urbano y territorial. La perspectiva aporta la necesaria visión de futuro en todos los procesos de planificación estratégica territorial, aunque esté implícita en la mayoría, es decir, sobreentendida. La perspectiva posee herramientas metodológicas que facilitan y sistematizan la reflexión colectiva sobre el territorio y la construcción de imágenes o escenarios del futuro. Por otro lado, prospectiva e inteligencia estratégica son dos categorías íntimamente vinculadas, correlacionales y dependientes una de otra, en el sentido que se complementan. Durante décadas en diversos países la actividad de inteligencia se confundió de manera errada con labores de espionaje político, que es la tergiversación de lo que debe ser el accionar propio de un analista de inteligencia. La inteligencia no puede convertirse en un instrumento del régimen de turno que termine por distorsionar la esencia de la inteligencia, trayendo como consecuencia que esto implique convertirse en una policía política. Este concepto peyorativo explica a grandes rasgos lo que ha significado el desarrollo e implementación de la inteligencia en muchos de los países, sean de derecha, sean de izquierda, sean dictaduras civiles o dictaduras militares. Por otro lado, más allá de que exista un cierto morbo proveniente del estereotipo cinematográfico o se generen reacciones espurias, es decir, ilegítimas, convencimientos y actitudes propias de policías políticas, nunca faltan en estados de corte autoritario actualmente expresiones de inteligencia que estén direccionadas al análisis estratégico, que es la razón real de cómo debería estructurarse un servicio de inteligencia. Y por otro lado,
una recurrencia de estudios prospectivos que influyen en especular sobre escenarios futuros. A la gestión de estos conocimientos, es decir, a la administración de estos saberes científicos, aplicados a determinadas políticas públicas, incluso a la observación e intervención en áreas empresariales y tecnológicas de punta, se va pues a considerar los llamados estudios de la perspectiva. En ese sentido, la perspectiva cumple como un factor fundamental que va más allá de la predicción para poder construir escenarios ideales y alternativos. En otro aspecto, diremos que el sentido de la perspectiva no solo se va a aplicar en el campo del desarrollo de las naciones, sino también en el sentido de la perspectiva de la empresa. Para ello será fundamental conocer y saber si tendremos los mismos clientes hoy que dentro de 5 años, y a partir de ahí podemos generar nuevas estrategias de mercado. Asimismo, nos va a permitir saber si los canales de distribución al cliente serán los mismos, los cuales también nos van a permitir reactualizar nuestras estrategias de mercado, buscando nichos más competitivos para nuestros bienes y servicios. Otra consideración es saber cuál será la tendencia de nuestro producto en términos de consumo, de precios. Esto también cobra relevancia a partir del uso adecuado de la perspectiva empresarial. Por otro lado, nos van a permitir saber si aparecerán productos sustitutivos del nuestro y conocer y saber si podremos controlar el futuro con las mismas premisas de hoy. Para ello, la estrategia se va a diseñar en función a la perspectiva que implementemos en nuestra empresa. En conclusión y en definitiva, las preguntas que suelen hacerse son del siguiente tipo: ¿qué cosas cambiarán y cuáles no cambiarán? ¿Cuáles son las más importantes actualmente? ¿Cuáles serán las más importantes en el futuro? ¿Cómo analizamos y extraemos consecuencias? Esto pues es la razón de ser de la inteligencia prospectiva. Con respecto al propósito primario de la prospectiva, será necesario brindar un marco de coherencia y dirección al proceso de pensamiento estratégico, disminuyendo sensiblemente la incertidumbre. En este sentido, la prospectiva tiene una probada capacidad de crear situaciones futuras de posible y probable ocurrencia, en este caso los escenarios exploratorios. Esto conlleva a simular situaciones de alto nivel crítico, es decir, los denominados escenarios catástrofe, con la posibilidad de analizar las consecuencias o efectos de dichas ocurrencias si se concretan, de analizar los impactos que ciertos eventos de ruptura podrían producir si ocurren, y con toda esa información construir mapas de riesgos y de oportunidades a futuro. Es así como la inteligencia prospectiva se aplica apelando a una serie de técnicas que deberán también enmarcarse en 5 aspectos principales, como son la ayuda en los procesos de reflexión y planificación estratégica, que conlleva a una adecuada exposición de alternativas, de planteamientos que va a considerarse en el mediano y en el largo plazo. En segundo lugar, tendrá que encaminarse con el suministro de información relevante, comprensible y a tiempo respecto al entorno competitivo y aplicable en diferentes funciones de la gestión del territorio. Esto nos va a permitir también diseñar adecuadas estrategias en el ordenamiento territorial. Como vemos, en la perspectiva se puede aplicar en diferentes campos del desarrollo. Un tercer aspecto es la profundización en el conocimiento de tendencias alternativas tecnológicas y su priorización, lo cual también está determinado por conocer cuáles son las alternativas más viables, cuáles son las más relevantes y, por otro lado, entender cuáles son las tendencias que van a marcar una determinada política pública o un determinado curso de acción. Como cuarta orientación, se va a determinar también la difusión de la cultura de innovación, de creación de futuro en el interior de un territorio.
Esto conlleva a que tenemos que estar en constante capacidad de promover cambios, de no ser estáticos, sino dinámicos y flexibles. En quinto término, se va a plantear un ámbito que va a estar determinado por el cambio organizacional, por la preparación del territorio ante los cambios profundos que puedan experimentarse. Esto conlleva también a que es necesario hacer un cambio de mentalidad en la organización, preparándonos para lo futuro, lo cual está necesariamente imbricado con la idea del cambio. Diremos por otro lado que la planificación prospectiva estratégica es el proceso de reflexión estratégica sobre el futuro de una empresa, de una organización, de un determinado sector, proyecto, región, país. Esto es otra cosa que la capacidad de delinear y de marcar el futuro sobre la base de estrategias que van a recurrir a la prospectiva como disciplina científica. Haciendo una recapitulación, diremos que la prospectiva es una herramienta de ayuda a la decisión en la planificación estratégica del territorio. La perspectiva, o al menos la visión a largo plazo, va implícita en la planificación estratégica territorial. Es decir, se sobreentiende que tiene un rol primordial en el hecho de poder construir el futuro, de poder administrar adecuadamente los recursos y de plantear un ordenamiento territorial que sea armónico, sostenible y sustentable. La perspectiva entonces representa un conjunto de herramientas metodológicas que contribuirán sensiblemente al análisis destinado a la previsión de riesgos y amenazas y a las identificaciones anticipadas de oportunidades que pudieran afectar o que pudieran ser explotadas por algún actor en pos del logro de sus objetivos. En este proceso confluyen una serie de consideraciones que van a determinar nuestros objetivos, como son un proyecto país, un objetivo nacional que esté claramente determinado, una visión de la sociedad del futuro, los intereses permanentes y emergentes de la sociedad y finalmente los valores universales y aquellos propios de la cultura social. Todos estos componentes cobran relevancia y son importantes en la planificación prospectiva estratégica y deberán ser consideradas con amplitud, con decisión, con capacidad, con conocimiento, pero también de manera puntual con la rigurosidad en la aplicación de un método prospectivo estratégico. Por otro lado, también plantearemos una disquisición en torno a la prospectiva e inteligencia a la luz de que si son ciencias o pueden considerarse disciplinas científicas. En esta hipótesis ubicamos a la prospectiva y a la inteligencia dentro del campo de las ciencias sociales y con características y propiedades científicas, sin que por ello se las pueda considerar hoy una ciencia. Esto haciendo una recapitulación a lo expuesto anteriormente. Sobre la base epistemológica, la prospectiva y la inteligencia son claramente parte del campo de las ciencias sociales. Inteligencia trabaja en los procesos de interacción humana, a través de sus motivaciones, razones, causas y efectos. La prospectiva, por otro lado, trata de entender y predecir los fenómenos futuros, cuáles son sus partes componentes y sus relaciones y condicionantes. Ambas en conjunto logran anticiparse a los hechos futuros y esa es la característica esencial para derribar mitos y para arribar a conclusiones que le sirvan a los tomadores de decisiones. Otra distinción es: ¿el método científico debe ser rígido o debe ser flexible? Al usar las aplicaciones de la perspectiva y el análisis de inteligencia a casos concretos y dentro de lo que podríamos denominar los distintos diseños de investigación adoptados, más de una vez se ha usado, o mejor, se ha abusado acerca de la palabra método para identificar cosas concretas que se utilizan
en algún momento de dicho diseño. En ese sentido, el método, entendido como la serie de pasos, secuencias o procesos que nos van a permitir alcanzar nuestros objetivos, tienen que plantearse de tal modo que nos permitan identificar cosas concretas que se utilizan en algún momento de nuestro diseño, cuando en realidad también describen con ese término una serie de herramientas o técnicas que pueden ser ortodoxas o pueden ser flexibles de acuerdo a la particularidad del investigador. Por ello, Gaston Berger planteaba que el método científico debe buscar comprender el futuro para influir en él, transformando la realidad y tomando decisiones desde ahora para llegar a ese futuro anhelado. Diremos por otro lado que de manera precisa vamos a formularnos la interrogante: ¿para qué sirve la prospectiva y la vigilancia tecnológica? En ese sentido, la prospectiva y la vigilancia tecnológica son disciplinas que contribuyen a la toma de decisiones estratégicas, sean en el presente de las organizaciones, y que van a estar determinados por los altos costos, los altos impactos y los efectos irreversibles. Esto nos va a conllevar a una comprensión de la frontera del conocimiento, en el que confluyen la ciencia, la tecnología y la innovación en entornos cambiantes, que buscan explorar tendencias científicas y tecnológicas, así como también mercados y competencias. Esta visión estratégica de la innovación y el conocimiento requiere de un conjunto de sinergias, es decir, de acciones que planteen la confluencia de las mismas para actuar de manera armónica, de manera equilibrada, como múltiples factores de alta complejidad. En el diseño y la gestión de las políticas públicas, entendidas como productos del sistema político, se busca la participación del sector privado en la formulación y seguimiento de políticas públicas, es decir, de acciones orientadas al desarrollo de la sociedad y de las plataformas competitivas. Para ello, la prospectiva nos va a permitir la visualización de oportunidades de mercado en el entorno global, identificando nichos, nuevos mercados y nuevos productos, que nos va a permitir la recurrencia a los análisis de competidores actuales y potenciales, con la finalidad de rediseñar nuestras estrategias en un mundo marcadamente globalizado y marcadamente competitivo. Esto tiene su correlato con la planificación de las situaciones en estado de incertidumbre, así como en la gerencia de tecnologías emergentes, con el consecuente diseño de estrategias financieras innovadoras que nos van a determinar las condiciones y pautas en que debemos plantear nuestro diseño y gestión de alianzas estratégicas. Con esta última explicación deseo concluir parte de esta disertación, no sin antes plantear cuáles son los escenarios de las perspectivas y las tendencias referidas a la misma. Como escenarios, diremos que el futuro es múltiple y los futuros posibles o futuribles son varios.